el peor error que podemos cometer como padres es no aceptar a nuestros hijos cuando se abren su corazón y nos dicen, yo soy gay. Desde muy pequeño yo me di cuenta de que yo era diferente. Pues siempre tuve atracción hacia los niños de mi mismo sexo. Escuchaba comentarios homofóbicos en mi familia y esto me hacía a mí rechazar mi propia sexualidad. Tú habías tenido parejas mujeres. Sí, tuve muchas. Era por muchas novias, por confusión, por la sociedad, porque querías tener esa certeza o por qué. Por cumplir la expectativa. Un padre debe estar muy atento a las expectativas que está poniendo sobre sus hijos. Y la identidad de género, nuestra sexualidad, somos nosotros. Es propia. Así nacimos. ¿Cómo podría un papá, una mamá tener esa mejor conexión, compenetración, comunión con su hijo? Pues que se den cuenta que se trata de su hijo, no de ellos. ¿Qué consecuencias trae? Tanto si es gay o en esta parte transexual o como sea, y que no lo aceptas. Hemos escuchado de casos que esa persona que se siente rechazada, no aceptada, hasta se quita la vida. Sí. Y de repente pues vimos una película en donde había una historia de una familia donde había un hijo homosexual. Uh-huh. Y mi mamá dice, si tuviera un hijo gay yo primero lo mato. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast. Soy Coranelda González. Me da muchísimo gusto tenerlos por acá como cada semana en un estreno más del podcast. Y hoy tengo un programa que nuestra comunidad me ha solicitado muchísimo y soy la más feliz y la más orgullosa de poder hacer este programa. Me interesa mucho porque de repente creo que tantas creencias que tenemos nos limitan a tener una vida en plenitud. Y lo más delicado de este tema es que nos limitan inclusive a aceptar muchas cosas que nos hacen pues infelices a posterior tiempo. Y se trata del amor más profundo, del amor más genuino, del amor más auténtico y más grande que puede sentir un ser humano, que creo que es por nuestros hijos. Ya les voy a explicar de qué se va a tratar este episodio, pero antes quiero pedirles que vayan, se suscriban al canal, activen las notificaciones, porque eso nos ayuda mucho a seguir creciendo en esta comunidad y lo más importante, nos ayuda a que tú no te pierdas a ninguno de nuestros invitados, que de repente pueden ser artistas, invitados, autores de libros, especialistas en psicología y de muchos otros temas de interés que siempre van a ser para sumar y para ser mejores, por supuesto, en todo lo que hagamos cada uno de nosotros. Así como el día de hoy, que le voy a dar la bienvenida a un invitado muy especial, porque él además ha sido parte de esta historia, ha vivido en carne viva esta historia de la que hoy vamos a hablar. Es un tema delicado, difícil de repente de tocar, ¿verdad? Porque por ignorancia, de repente no sabemos quizá encontrar las palabras adecuadas. ¿Te ha pasado que alguna comadre, amiga, algún amigo, no sé si es un caballero que nos está viendo, nos diga, híjole, ¿sabes qué? Mi hijo se acercó a mí y me confesó abiertamente que es gay y yo no supe ni qué hacer, no supe cómo reaccionar? Y en otras instancias hay personas que pues se niegan, entran en un duelo, no saben qué hacer, no saben cómo afrontarlo. Increíble, pero sucede aún en este siglo. Para hablar de este tema, cuando un hijo te confiesa que es gay, ¿qué hay que hacer? ¿Qué palabras hay que decir? ¿Cómo le puedes ayudar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué no deberías hacer? ¿Cuáles son los errores también que por esa ignorancia cometemos como padres? Cuando el hijo ya tuvo el valor de acercarse a nosotros, abrir su corazón y confesarnos que es gay, ¿qué no debemos hacer? Eso también es muy importante. Para hablar de este tema está conmigo el psicólogo Gilberto Cantú Brieño. Él es psicoterapeuta humanista con enfoque Gestalt, especialidad en desarrollo humano, trabaja con adolescentes, parejas, adultos. Diplomados en tratamiento integrativo para la ansiedad y la depresión, identidad de género y tiene una especialidad con enfoque en el apoyo a la comunidad LGBTQI+. Así que hoy le quiero dar la bienvenida a Gilberto Cantú Brieño hablando de este episodio también que él afrontó en su vida con su propia familia, y esto nos va a dar una mejor perspectiva también al haberlo vivido. Hablaremos de ese miedo que nos lleva posteriormente a la aceptación y al amor a nuestros hijos. Bienvenido, Gilberto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Coranelda. Me siento muy feliz de estar aquí y de poder compartir con tu audiencia.
Gracias. Anteriormente habíamos conversado tú y yo en la radio y me acuerdo que te dije, Gilberto, me encantaría que estuvieras en el podcast porque me conmovió muchísimo tu historia, todo lo que viviste, lo que afrontaste, que más adelante te lleva a estudiar esta profesión. Me encantaría que se lo explicáramos cara a cara al público. ¿Cómo fue para ti esta parte que te descubres a ti y tú mismo encuentras pues esta preferencia y que dices, bueno, yo me reconozco, ¿no? Y estoy orgulloso de quién soy, de mi sexualidad, ¿no? ¿Cómo descubres esta identidad? Bueno, mira, yo soy originario de Morelia, Michoacán. Desde muy pequeño yo me di cuenta de que yo era diferente. Pues siempre tuve atracción hacia los niños de mi mismo sexo. Pero obviamente yo escuchaba mensajes, escuchaba palabras, y yo lo que veía, ¿no? Aparte en mi generación, pues era algo que me llevaba a rechazar quién era yo, ¿no? Ya un poco ya más grande, ya en mi adolescencia, donde yo ya empiezo a estar más consciente de esto, pues empiezo a equivocarme, empiezo a pensar que realmente no era a obligarme a tener relaciones con mujeres, ¿no? A tener novia. Y bueno, o sea, yo de hecho estaba confundido. Yo pensaba en aquel entonces que ser homosexual era lo mismo que ser trans. Y bueno, pues a final de cuentas yo escuchaba también a mi familia hablar de esto, escuchaba comentarios homofóbicos en mi familia, en mis amistades, en todas las personas. Y esto me hacía a mí rechazar mi propia sexualidad. Después yo me vengo a estudiar aquí a la ciudad de Monterrey y bueno, amplío un poquito ya mi mentalidad, empiezo a abrirme un poquito más a la posibilidad y aquí es en donde yo ya me acepto, en un proceso de aceptación que pues me costó mucho tiempo, pero al final de cuentas pues yo me siento orgulloso de ser quien soy. En ese momento pues todavía no era momento de sentirme yo completamente orgulloso porque estaba esta parte en donde yo no podía decirle a mis papás. Yo no podía comentarles y de hecho el que yo me viniera a vivir a Monterrey fue como una salvación para mí. Fue, no tengo que afrontar esto cada vez que voy a vivir con mis papás o que voy a ir a verlos de vacaciones, pues es fingir, ¿no? Es inventar, pues vivir una mentira cuando los veía. Pero algo me decía que yo no podía decirles la verdad. Tenía miedo a decirles, tenía miedo a que ellos no me fueran a entender. Mi papá es una persona que siempre fue muy fuerte de carácter. Entonces era esta parte de decirle, mi mamá hacía ciertos comentarios que indirectamente me decían a mí, no me digas. No le digas. O sea, ¿tú sientes que tu mamá en aquel entonces intuía? ¿Cómo era tu vida en ese diario vivir cuando estabas con ellos? Porque creo que si alguien conoce perfectamente bien a sus hijos, como la palma de su mano, o uno se jacta de eso, es la mamá. Sí. ¿Tú crees que ella denotó en ti esto? Yo creo que sí. ¿Y que nunca te lo dijo? Yo creo que sí. Yo creo que los papás conocen muy bien a los hijos, pero existe la negación. Sí. ¿No? Ya cuando tú puedes vivir en negación, pero ya cuando una persona te dice algo, entonces ya cae, ¿no? Ya uno se da cuenta de esto y ya entonces ya tienes que lidiar con la verdad. Pero mientras no te digan nada, pues puedes estar tú pensando que no, ¿no? Mi mamá yo creo que sí lo sabía, mi papá también, pero yo escuchaba comentarios. Cuando yo me venía o me iba a Morelia de vacaciones, nos gustaba mucho ir estaba en ese entonces el Blockbuster. Ah, sí. Bueno, ¿qué año era? ¿Qué año corría? No, mejor no digo. 1990 y ¿qué tantos? Pues por ahí. Por ahí. ¿80s, 90s? Ya principios de los 90s. Okay. Sí, principios de los 90s. Yo me vine aquí a Monterrey en el 89, en enero del 89, y pues nos íbamos al Blockbuster y sacábamos ahí la ristra de películas para verlas, ¿no? Entonces con mi mamá nos poníamos a ver las películas y de repente pues vimos una película en donde había una historia de una familia donde había un hijo homosexual y pues todo el sufrimiento que vivió la familia, porque las películas esas ochenteras, cada
cada década se caracteriza por hacia dónde va enfocado el mensaje de las películas que tienen que ver con la comunidad. Y además ¿no? era como un pecado, ¿no, Gilberto? Era como malo, sí, se sufrían mucho. Sí. Sufrían mucho los papás, sufría mucho el hijo, sufría mucho, habían películas muy trágicas, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que estarla viendo esta película, yo estaba al frente, mi mamá estaba detrás y mi mamá dice, si tuviera un hijo gay, yo primero lo mato. ¿Cómo? Sí. Si tuviera un hijo gay. Primero lo mato. Yo sé que lo dijo sin pensar, yo sé que era su miedo hablando. Yo lo entiendo perfecto, pero en ese momento yo no ni la confronté, ni le dije, ni nada. O sea, simple y sencillamente fue, ok, estoy escuchando a mi mamá que me está diciendo, si lo eres, no me digas. ¿Cuántos años tenías tú y ya estabas muy claro en tu identidad? Yo tenía en ese entonces 22 años. 22 años. 22. Y tenías muy clara tu orientación. Yo ya tenía muy clara mi orientación. En el momento en el que yo empiezo a tener pues, relaciones, que empiezo a conocer y que conocía a la primera persona con la que me relacioné, al primer hombre, pues yo ya dejé de dudar. Dejé de dudar y me sentí cómodo. Sin embargo, tiempo antes de que tuvieras esta primera relación con un hombre, una persona de tu mismo género, tú habías tenido parejas mujeres. Sí, tuve muchas. Era por muchas novias, por confusión, por la sociedad, porque querías tener esa certeza o por qué. Por cumplir la expectativa. Por cumplir, fíjate nada más lo importante de este tema. Sí. Cumplir la expectativa. Y también tenías miedo de romper esa expectativa a tus padres y por eso no lo decías. Sí, fíjate, y es que aparte yo soy el único hombre. Ya. Tengo 3 hermanas. Entonces, pues inconscientemente uno carga con la expectativa del apellido y de todas esas cosas que se dicen, ¿no? El junior, el abolengo, el que tal. Sí, no que sé tienes qué. tú tienes el apellido. El apellido y tú vas a continuar Sí. con el apellido. Yo digo, bueno, Cantús hay muchos. ¿Para qué quieren más? ¿Para qué quieren más Cantú? Ajá. Pero bueno, pues obviamente uno carga con esta expectativa, ¿no? Cargas y empiezas y te da miedo y te da vergüenza y culpa. Yo sentí muchísima culpa de no poderles dar a mis papás lo que ellos querían. Empecé a sentir el que yo no iba a darles la familia que ellos querían, los nietos que ellos querían. Pero poco a poco tuve que ir trabajando en dejar esa culpa. Pero eso ya fue mucho tiempo después. Fíjate, tú tenías 22 años cuando este suceso ocurre, cuando esta frase de tu mamá, que para ti yo me imagino que fue así como pues un golpe que te sacó el aire. O Sí. sea, decir, viendo una película, si yo tengo un hijo gay, antes lo mato. Y tú dijiste, ¿qué fue lo que pensaste en ese momento? ¿Qué pasó por tu mente? No juzgué, fíjate, no juzgué. Pero llegaste a pensar, nunca se lo voy a decir. Pero yo lo que escuché fue a mi madre diciéndome, no me digas, no quiero saber. Platiqué con ella también después y le dije, no entiendo, yo nunca te culpé, nunca te juzgué, no tiene nada de malo, solamente que pues uno empieza a confrontarse con el miedo de los padres, empieza a enfrentarse con de repente la frustración de los padres, ¿no? Yo entendía, lo veía en mi padre, porque mi papá era de carácter muy fuerte y pues sí había agresión hacia mí, ¿no? Que no era por temas de que yo le dijera, tal vez él lo sabía, ¿sí? Yo sentía que no le gustaban las cosas que a mí me gustaban. A mí me gustaba tocar el piano, me gustaba nadar. Yo creo que él quería que jugara fútbol, ¿no? Es que quería ver el niño más rudo. Sí, él quería. No. Y me ponía a ver el box con él y no me gustaba. Entonces era... Y él lo notaba. Él lo notaba. Entonces empecé yo a sentir este rechazo, ¿no? O sea, si nos vamos allá a temas de terapia, ¿no? Pues yo viví una herida de rechazo. Yo tuve una herida de rechazo y esto me empezó a hacer a mí rechazarme de manera inconsciente. Yo vivía en una negación también aquí en Monterrey porque decía, bueno, aquí estoy, aquí vivo mi vida,
Y cuando veo a mis padres, pues les miento. Pero eso no era vida. No, me pues seguía rechazando. Exacto, pero por esta herida que te digo, a veces generamos los padres en los hijos sin darnos cuenta inconscientemente porque dicen, o tampoco puede uno juzgarlos porque eran otras épocas, otro tiempo, no tenían las herramientas que hoy tenemos nosotros, que hoy tienen los jóvenes, y dices, hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Sin embargo, no sé si quieras compartir algún otro recuerdo que te haya marcado a ti mucho. ¿Para qué? Para allanar el camino un poco en los padres que hoy nos ven y que a lo mejor sienten en su corazón, sobre todo las madres que tenemos ese instinto más desarrollado todavía. Yo creo que mi hijo es gay, yo creo que mi hija es lesbiana, pero no quiero reconocerlo, no, o me niego a aceptarlo, o no sé, no me ha dicho nada, a lo mejor yo creo, pero no es. Y no cometer más errores en ese trayecto, porque sin quererlo dañamos a las personas que más amamos. Es el amor más puro, es el amor más grande, más genuino que puede uno sentir, el amor de una madre o de un padre hacia un hijo. Sí. ¿Qué recuerdos tienes tú que hoy en esta retrospectiva diste, sabes que esto era rechazo? O sea, ¿qué otras cosas recuerdas tú de tu infancia? Yo escuchaba palabras, íbamos en el coche con mi papá y cómo se expresaba de los jotos y de inclusive mis hermanas también. Entonces eran palabras que a mí me hacían daño, pero que también me decían, pues no lo eres, ¿no? Porque ser así está mal. Y el tema también de la iglesia, porque nosotros, pues yo nací en una familia católica, entonces escuchar en mi escuela, yo estudié en una escuela marista, y estar escuchando siempre estos comentarios de que la homosexualidad es mala, la homosexualidad te va a ir al infierno, no vas a tener perdón de Dios, no vas a tener cabida en el cielo, te vas al infierno. Esto genera un agobio, una angustia en la persona, el realmente no saber que estos son mensajes incorrectos, que solamente confunden y generan rechazo. Y este rechazo pues lo sigues viviendo tú día con día, rechazándote, tratando de cumplir la expectativa y entonces desviándote de quién eres. Eso. Me habías platicado tú en aquella ocasión también que tú sentiste que sí se desvió un poco tu vida porque al grado de que tienes que venirte a vivir a Monterrey, dices, ya me voy a separar de ellos, ya no voy a seguir con esa farsa. Y cuando vengan a verme, actúo. Pero tú llegaste de plano a considerar ese tipo de vida con toda tu familia y de continuar así. ¿Qué pasó? Sí, fíjate, yo pensé en salirme, pero yo en ese entonces... Yo ya mi rechazo ya se había convertido en rebeldía hacia mi padre. Sobre todo hacia él. Hacia él. Era sentir mucho enojo, yo no me di cuenta que realmente era el rechazo el que yo estoy viendo, el rechazo hacia mí mismo. Y empecé a tener conductas destructivas. ¿Cómo cuáles? Como meterme mucho al alcohol. Sí, yo pues tomaba mucho. Tuve consecuencias muy graves de hecho de eso, ¿no? Hasta la fecha lo sigo viviendo. Tuve varios accidentes automovilísticos causados por manejar en estado de ebriedad. Eso era a tus 20 y tantos años. Desde los 17, yo creo, sí. Sí, y empecé a pensar equivocadamente en que lo que estaba haciendo era como una venganza hacia mi padre, ¿sabes? Sí. Pero en realidad me estaba haciendo daño yo. Claro. Tú dirías hoy que tienes esta preparación psicológica, Gilberto, que es el peor error que podemos cometer como padres es no aceptar a nuestros hijos cuando se abren su corazón y nos dicen, yo soy gay. Sí. Yo creo que es un grave error porque una persona desde que es niño lo único que necesita es el cariño y la atención de los padres. Es lo único que necesita. Si uno como niño siente que tiene el cariño y el amor de los padres, todo está hecho. Lo demás no importa. Lo demás no importa.
Uno necesita, pues, obviamente, tener esa seguridad, la protección, el cariño, el sentirse parte de una familia, el sentirse amado, el sentirse en ese seno familiar en donde uno es aceptado, uno con su familia, ¿no? Y finalmente, cuando nosotros vamos creciendo, pues también lo que queremos es la aprobación, queremos el que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros. Uh-huh. Y lo malo es cuando empezamos a equivocar eso y empezamos a buscar que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros por las razones equivocadas, ¿no? Tratando de cumplir una expectativa. Entonces, un padre debe estar muy atento a las expectativas que está poniendo sobre sus hijos, ¿no? Y también, por ejemplo, que tengan en cuenta que no necesariamente el esperar a que el hijo llegue y les diga que es gay, sino simplemente pensar que la persona que vive conmigo, mi hijo, ¿sí?, tiene una identidad de género. La identidad de género se va descubriendo, uh-huh, pero yo no puedo empezar a juzgar otras identidades de género frente a mi hijo, porque si no, entonces va a pasar lo que sucede muchas veces, que es, uy, no, pues no le digo, ¿no? O no soy. O empezamos a generar en nuestro hijo ciertas creencias que no son las correctas. Que a ti te generó ese mismo miedo, esa angustia, porque dices, pues no está correcto, esto es del diablo, me voy a ir al infierno. Todo lo que decías, ¿no? Y dices, no le voy a decir, mi mamá ya prefiere mejor un hijo muerto que si se entera. O sea, fue todo junto. Sí. No tenías una sola luz ahí, ¿no? Por donde entrar a la luz para decir, voy a sentir el apoyo, voy a tener esta confianza. O sea, no había manera cuando lo único que un hijo necesita saber cuando se confiesa hacia sus padres o cuando abres eso es, te amo por igual. O sea, esa sería una respuesta correcta. Te amo, seas quien seas, la preferencia que tengas. Porque, a ver, yo pensaba, ahorita que te decía y que venía conduciendo, dije, pues es que, a ver, no lo he vivido y sé que es difícil hablar desde la experiencia de no haberlo vivido a un padre que hoy me esté viendo una mamá y que lo haya vivido, pero tratas de imaginar. Creo que la esencia de ese ser es la misma. Tiene otros gustos, va a ser otro estilo de vida, pero la esencia, el corazón, la persona es la misma que estaba en tu vientre, la que tú educaste, la que formaste, la que criaste, hasta que creció. Y en esta etapa adulta se autodescubre, tiene claridad, te busca, ¿no? Como esa primera base sólida o segura que debería ser, digo, porque muchas veces no lo es, la de la familia, para venir a decírtelo. Y de repente hay papás que he visto este tipo también de la otra cara de la moneda, ¿no? Que dicen, vete de aquí y te voy a llevar a un psicólogo porque estás bien mal, son las amistades que te están echando a perder o no sé qué, todo menos escuchar y ver a los ojos lo que te está diciendo tu hijo. Exacto. No, y fíjate, en mi caso, por ejemplo, yo no les había dicho a mis papás, uh-huh, pero lo que estaba ahí era mi comportamiento. Sí. Lo que estaba ahí era una rebeldía, era un adolescente que estaba empezando con alcoholismo, era una persona que estaba enojado, ¿no? O sea, y me acuerdo que mi mamá en ese entonces, porque mi mamá también es psicoterapeuta, en ese entonces me llevó con un terapeuta. Con un colega de ella. Sí, con un colega de ella, pero yo no era mi momento, ¿sabes? No era mi momento, yo no estaba listo, yo todavía tenía todos estos bloqueos, tenía este enojo, tenía pues este mismo rechazo hacia mí que seguía viviendo. ¿Qué te enojaba? Todo, todo me molestaba porque yo siempre me sentía juzgado, me sentía yo, que yo estaba mal en todo. Y cuando alguien o cualquier persona me decía algo, yo siempre sentía que me estaban juzgando, ¿no? Entonces, como a la defensiva. Siempre a la defensiva, siempre buscando enojarte por cualquier cosa en lugar de empezar a aceptar, ¿no? Tú mismo sientes que en ese momento no te aceptabas. No me aceptaba. ¿Sabes por qué hoy? Hoy sé que no me aceptaba en ese entonces porque, pues, obviamente yo pensaba que era algo malo. Yeah. Y yo no quería estar mal. Ok, fue por todo lo que escuchabas a tu Exacto. alrededor, por eso hay que tener esa precaución, como dices tú. Sí,
Sí, y muchas veces nosotros como padres podemos escuchar o ver los síntomas. Entonces, en ese momento es cuando más cerca tenemos que estar de nuestros hijos. ¿Qué le dirías a los padres que hoy nos están viendo, mamás, papás? Porque de repente, Gilberto, las mamás sobre todo, y en Latinoamérica más, se te cae el niño, es tu culpa. Se enfermó, es tu culpa. Salió mal en la escuela, algo hiciste mal, no le prestaste la atención debida. Es bien retraído el niño, está bien serio, está como que aislado, es mi culpa porque no sé qué. Siempre nos echamos la culpa, ¿no? ¿Qué le dirías hoy a esos papás en este sentido de que pues, ese hijo o esa hija no tiene la culpa, no eligió este camino, este destino, este ser, esta esencia, este soy gay, sino así nací y lo descubrí? Exactamente, o sea, las personas nacemos y la identidad de género, nuestra sexualidad somos nosotros, es propia, pero no, así nacimos, así somos. Yo no me hice, ¿no? Uh-huh. Nadie tuvo la culpa, nadie hizo nada, pero los padres en cuanto viven esta situación, obviamente viven un duelo. Viven un duelo porque empiezan a separarse, a dejar la imagen que tenían de su hijo o el hijo que pensaban que ellos tenían. Pero esta persona que tienes frente a ti es tu hijo, es la persona que más amas, es la persona que más te quiere, es la persona que depende completamente de tu cariño y de tu protección. De tu guía. De tu guía. Y muchas personas, muchos padres empiezan a sentirse culpables porque piensan que fue algo que ellos hicieron, ¿no? Pero pues todo mundo se culpa, ¿no? O sea, me culpo yo, se culpa mi hijo, me culpa el papá. No es vida para nadie. Y no es vida para nadie estarte culpando, ¿no? O sea, es normal que un padre viva su duelo, ¿no? Solamente que, pues para llegar a esa aceptación, tiene que identificar que no se está despidiendo de nada, no hay una separación de nada, solamente de una idea que a lo mejor ellos tenían. Tiene todo esto que ver un poco con cómo crecimos, cómo nos educaron, las creencias, la religión, la sociedad, un poco, ¿no? Para de repente entrar como que en este choque y no saber cómo reaccionar todavía en este siglo. Sí, no, tiene todo que ver. Sí. Todas las creencias, nosotros estamos llenos de contenido, estamos llenos de todas estas frases, palabras, ideas, todo lo que nos dijeron nuestro papá, nuestra mamá, el sacerdote, el maestro, la amiga, el amigo, la tele, el radio, todo lo que estamos nosotros, nuestra misma cultura, ¿no? La cultura del mexicano, el año en el que estamos viviendo, lo que estamos viviendo siempre, todo eso, pues obviamente se va grabando, todo se graba. Durante la infancia nosotros somos una grabadora impresionante, todo, se graba todos los mensajes, pero también se graba todo lo que sentimos. Totalmente. ¿Cómo se va acomodando la vida? ¿Cómo se va acomodando el camino de esta historia que me estás abriendo hoy, Gilberto, de las frases que oías de tus padres, cuando luego decides venir a Monterrey? ¿Cómo avanzó esta historia para que luego ellos finalmente terminaran ya enterándose por ti directamente, aunque ellos veían, como decías tú, en acciones, en señales? Sin embargo, a ti te hacían sentir, todo esto es malo, pero tú no eres, pero tú no. Los que lo hacen están mal, pero tú no. Tú te vas de su lado, luego ellos te vienen a visitar aquí. ¿Cómo es que tú los enfrentas y finalmente les dices la verdad? Fíjate que todo esto empezó cuando yo me vi obligado a aceptarme, a aceptar y a revisar qué era lo que estaba pasando conmigo, porque te digo que el alcoholismo sí me llevó a tener consecuencias muy graves. Tuve un accidente en el 95 de recién graduado, que fue muy fuerte, me dejó muchas secuelas, estuve mucho tiempo en el hospital, hasta la fecha todavía sigo con todo eso que ahora tomo la responsabilidad. A partir de ahí yo empecé con este proceso. Yo tuve mucho tiempo para pensar las cosas, empecé a ver que estoy culpando a la persona incorrecta, empecé a ver que realmente el daño me lo estaba haciendo yo y empecé a tener este proceso que me ha llevado mucho tiempo, porque lleva tiempo, mientras
nosotros vamos empezando a darnos cuenta de qué es lo que pasa con nosotros. Entonces, yo empiezo a vivir este proceso, me doy cuenta también de la vida que estaba llevando, que en ese entonces no era la vida que se esperaba de mí, era lo contrario, lo que yo pensaba que era lo contrario a que se esperaba de mí. Mi papá quería que yo fuera doctor y dije, no, voy a estudiar ingeniería. Pero era por darle la torre a tu papá. Era por darle la contra. No me arrepiento de haber estudiado lo que yo estudié, de haber trabajado como trabajé. Aprendí mucho y me gustó mucho, conocí gente muy valiosa. Pero después me di cuenta de que ese no era el camino que yo quería. Fue que yo entonces empiezo a pensar en mí, empiezo a verme, a aceptarme. Y fue cuando yo decido hablar con mis padres. ¿Cuántos años tenías? ¿No? Ahí ya tenía como 35 años. Fíjate, o sea, tuvieron que pasar otros 15 años más. O sea, hasta los 35 años de edad es que tú hablas con ellos. ¿Los sientas a los dos o hablas primero con tu mamá? ¿Cómo fue? Uy, eso estuvo bien chistoso. De repente lo cuento como una anécdota que digo que voy a vender el guión Almodóvar. Primero llegué yo, mis papás se vinieron a vivir a Monterrey. Mis papás terminaron viniéndose a vivir aquí a Monterrey y entonces llegué yo con ellos. Primero fui con mi mamá y yo ya noté a mi mamá como ya con la defensa cuando le dije, mamá, fíjate que quiero hablar contigo, ¿no? Mi mamá lo aceptó muy bien. Le dije, mira, mamá, lo que pasa es que desde hace tiempo que quería hablar contigo y decirte que yo soy gay, ¿no? Ya con 35 años. Ya con 35 años. Bien grandote para salir del closet, ¿verdad? Ya con algunas canas. Mamá dices, bueno, pero hasta ese momento tú estuviste listo. Sí. ¿O sentiste que estabas listo? Hasta ese momento yo me sentí listo para hablar con ellos. Hay gente que muere sin salir del closet. Hay gente que nunca va a hablar con sus padres. ¿A qué lo atribuyes en este siglo? La responsabilidad que uno empieza a tomar por sus padres. Porque, por ejemplo, en caso contrario al mío, ¿no? O puede haber sido de esa forma que uno ve que los padres sufren o que los padres van a sufrir. Porque yo cuando hablo con pacientes míos que me dicen, no le he dicho a mis padres porque yo no soy quien para causarles ese daño. Ese dolor. Ese dolor. Y yo digo, híjole, entonces sigues viéndote como un dolor, sigues viéndote como un fracaso de tus padres, sigues viéndote como algo que no está bien. Yo creo que un padre lo que más quiere es conocer a su hijo. Verlo feliz. Verlo feliz. Sí. Es lo único que quiere. Sí. Y eso fue lo que a mí me dijo mi mamá. A mí, yo lo único que quiero es que seas feliz. Y yo me quedé Te dio muy tranquilo. abrazo. Nos dimos un abrazo, lloramos un ratito. Claro. Y luego dije, bueno, ya. Me acuerdo que en ese entonces como que estaba así la tensión y me salí yo, ya me salí un ratito. ¿Qué sentiste en ese momento? Yo me sentí como medio liberado porque me faltaba mi padre. Ah, ¿no? entonces era medio liberado. Era medio liberado. Me acuerdo que mi papá estaba en la cocina. Él siempre ha sido de hacerse jugos. O sea, él compra muchas frutas y se hace jugo de cualquier fruta, ¿no? Entonces me acuerdo que yo me salí en ese entonces un ratito a despejarme y luego regreso y está mi papá en la cocina haciéndose su jugo, ¿no? La licuadora. Y cuando llego yo, hola papá, y como que se le cayó todo. Y dije, bueno, yo creo que mi mamá ya le dijo. Ya. Y entonces, pues ya se sentó. Le dije, oye, es que quería platicar contigo. Me dice, pues déjame te digo que ya hablé con tu mamá. Y yo, qué bueno. O sea, él no quería escuchar. Sí, ya hablé con tu mamá. Yo, muy bien. Ok, entonces ya sé lo que le ibas a decir a tu mamá. Ya sé lo que le dijiste a tu mamá y que me quieres decir a mí, ¿no? Dije, ok, entonces, pues ya sabes. Si tienes alguna duda o algo que quieras que platiquemos. Y lo que mi papá me dijo es, no tengo ninguna duda. Yo soy profesionista. Yo soy patólogo y yo he tratado con hermafroditas.
Es una frase que me da mucha risa, pero no, ya luego me explicó, porque yo se le dije, papá, pero yo no soy hermafrodita, pero me explicó de un estudio que hicieron, en donde identificaron, era un tema que no te voy a hacer tanto rollo aquí, pero que era, cómo poder evitar que un padre decidiera por el sexo de su hijo cuando era hermafrodita, que ahora es intersexual, Sí. se le llama intersexual. Sí. Entonces, muchas veces los padres tomaban la decisión y la cuestión era poner normas o reglas para que Elegir el género. para elegir que el niño pudiera elegir su género a determinada edad, ¿no? Cuando ya tuviera conciencia. Y entonces me explicó de varios estudios que hacían de donde se veía la atracción y se veía que obviamente todo lo que los niños sentían por el otro sexo o por el sexo, pues era algo que viene desde el nacimiento. Entonces yo con eso dije, ok, entonces mi papá entiende, ya mi papá lo que me está diciendo con esto es que sabe que yo así nací, ¿no? Y dije, muy bien, bueno, pues si ya no tienes dudas, pues qué bueno, ¿no? Y ya todo quedó así, no me quedé como muy cómodo que digamos, pero, con la explicación. Pero en ese momento mi papá no quería hablar. Entonces dije, muy bien. Ya después empezaron a salir las dudas, ¿no? Por ejemplo, alguna vez mi papá me dijo, oye, hijo, y así como tú decidiste ser gay, también podrías decidir casarte y tener hijos. Así te preguntó tal sí, cual. Sí, así me preguntó. Tú decidiste. Sí, entonces le dije, mira, yo no decidí ser gay, o sea, lo platicamos ese día, tú me dijiste que ya habías tratado con hermafroditas, ¿no? Y sí puedo. Puedo decidir casarme, puedo decidir tener hijos, puedo decidir hacerlo incluso con una mujer, porque puedo hacerlo con quien yo quiera, ¿no? Pero pues obviamente no se trata de eso. Le dije, estaría haciéndole daño a otras personas. ¿Tú quieres que yo le haga daño a otras personas? Me dijo, no quisiera que le haga. O sea, porque a final de cuentas los que salen perdiendo son los hijos. Totalmente. ¿No? Y entonces ya, poco a poco ha ido como sacando sus preguntas. Hoy me siento muy contento porque mi papá acepta a mi pareja, lo quiere mucho. Ya le presentaste mi a tu mamá pareja. También, sí, ¿no? Desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos años tienes con tu pareja? 9 años. 9 años. Sí. Y los aceptan perfectamente. Sí, lo quieren mucho y a mí me da mucho gusto. Me da mucho gusto poder ser yo con ellos, sentirme completamente libre. Eso es lo más importante, que uno se sienta libre, que se sienta respetado, que se sienta orgulloso y que se sienta bien por quien es. Me gustaría eso, que le dijeras cara a cara a la gente que nos ve hoy, que nos escucha, a lo mejor en alguna plataforma digital también. Realmente el cambio total que viviste cuando no podías expresarte, cuando no podías ni siquiera decirles yo soy gay, a cuando tú dices salgo del closet a los 35 años, hoy conviven con mi pareja, nos aceptan a los dos. ¿Cómo cambió tu vida a nivel emocional y a nivel general? Me sentí completamente libre de hacer lo que yo quisiera, porque tenía el apoyo de mis padres, porque tenía ya esa parte que me faltaba tanto en mi vida, que yo entonces empiezo también a seguir revisando todo este proceso mío y decido cambiar, decido que yo tenía que vivir un proceso de cambio, empiezo a estudiar psicología humanista. Y el estar viviendo, el estar estudiando todo esto, me hizo darme cuenta de que era lo que yo quería dedicarme. Fíjate nada más, aquí hay que acotarlo, porque me parece muy importante. Tú tenías una carrera y que decías, fue por darle la torre a mi papá porque yo le tenía coraje. Él quería que fuera médico, estudio ingeniero. Pero luego estoy prestando mucha atención a lo que me estás diciendo. Ahorita tienes 9 años aproximadamente ejerciendo como psicólogo, es decir, que haces tu segunda carrera, pero una vez que fuiste aceptado por tus padres, imagínate el daño tan grande que les hacemos como papás inconscientemente a nuestros hijos al no aceptarlos. O sea, la aceptación, el amor, te abrió las puertas a todo, a un crecimiento, a una evolución, a descubrir lo que realmente querías y para lo que has venido a este mundo. Exacto. ¿No? Yo ahorita me siento que soy quien soy. Que soy quien quiero ser. Ya después de hablar con mis padres, entonces yo ya me sentí con esta libertad
de hacer lo que yo quisiera y sabía que tenía muchas cosas que tenía que trabajar, que tenía que encontrarme, que tenía que conocerme, que tenía que sanar, ¿no? Y viviendo todo eso y empezando a estudiar psicología fue que me di cuenta de que me quiero dedicar a esto. Y es difícil porque pues ya está cerca de los 40 años, ¿no? Y es como, oye, pero pues estás hablando de que para poder ejercer como psicoterapeuta, pues tienes que tener una cédula profesional, tienes que tener tu título, pues tienes que estudiar y como ingeniero tuve que llevar preparación previa para que me dejaran entrar en una escuela de psicoterapia, ¿no? Y así fue que estudié humanismo y luego estudié psicoterapia Gestalt y me he ido pasando por varias especialidades muy enfocado a apoyar a todas las personas que requieran de un acompañamiento para que realmente todos podamos sentirnos libres. Canalizaste todo, desde aquel dolor de la juventud hasta luego la aceptación, el amor, el cómo fuiste ya eligiendo pues una segunda carrera que era, ahora podrías decir, para lo que sí naciste. Así es. ¿No? Y hoy estás justamente especializándote en personas de la comunidad también. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahora que ya pues se podría decir que vives en esa plenitud con tu pareja 9 años, aceptación por parte de la familia, dedicado a lo que te apasiona? ¿Cómo podrías describir qué es tu vida hoy? Y que tuvieron que pasar muchísimos años, o ya estás después de los 50. Sí, ahorita tengo 50. Voy a cumplir en 2 meses, un poquito más, 57. Fíjate nada más, qué maravilla. Ya hubo boda porque yo me quedé en eso, en que venía la boda, ¿no? ¿Estás en eso? No, todavía no se decide. Todavía no se decide porque todavía falta la logística y el enfoque, ¿no? Pero vaya, a mí me gustaría, yo estoy con la persona con la que yo me siento pleno, así como me siento en mi vida, me siento bien, siento que todo en mi vida está correcto, siento que todo en mi vida está donde debe de estar. Eso reflejas mucha paz cuando uno tiene congruencia en su vida, ¿no? Con lo que dice, hace. Eso es importante. Claro, y fíjate, ahorita que mencioné esto, me acordé de una vez que me dijo mi mamá, cuando yo te digo que vivía yo en este caos, y cuando yo sabía que ellos iban a venir aquí a vivir a Monterrey, entonces yo andaba buscando irme otra vez a otro lado, ¿no? Entonces, ¿tú no querías estar cerca de ellos? No, porque era enfrentar, ¿sabes? Pero pues era enfrentarme conmigo, ¿no? Y mi mamá me dijo en ese momento, me dijo, hijo, revísate porque a donde quiera que vayas, siempre vas a estar tú. Y si no estás a gusto en ningún lugar, tienes que ver que no estás a gusto contigo. Entonces, yo esa frase la sigo escuchando y la sigo agradeciendo de mi madre. Totalmente. O también esa otra pregunta que luego uno debe hacerse, ¿no? ¿Quién soy cuando no soy la persona que los demás querían que fuera? Sí, fuertísimo, ¿no? No, qué fuerte. Sí. Y es lo que nosotros vemos mucho en muchas personas, o yo veo mucho en mis pacientes, cómo nos responsabilizamos por los demás. Cómo nos responsabilizamos porque todos estén bien. Pero eso es un proceso que le llega a pegar a nuestro sentido de libertad. Empezamos a perder nuestra libertad, que es lo más valioso que tenemos. Y eso le termina pegando a la confianza en ti mismo, que es uno de los elementos principales de la autoestima. ¿Qué consecuencias trae, podrías decir, para ese individuo, para esa mujer que tiene muy clara su identidad sexual, pero quien no la tiene clara y no la acepta son los padres? El que no lo aceptes, el que no aceptemos a un hijo que viene y nos dice, ¿sabes qué? Yo soy gay. ¿Qué consecuencias va a traer para ese ser humano? No, y no nada más que seas gay. Por ejemplo, yo hace tiempo tuve una familia que venía conmigo porque tenían un hijo trans. Un hijo trans que originalmente pues había nacido niña, ¿no? Entonces, el problema era esta negación, porque llegaban conmigo y me decían, el papá, es que, mira, lo que pasa es que no quiero que se vista así. Lo que pasa es que yo quiero que sea de otra manera. La mamá se notaba y el niño venía con una tensión
y me lo trajeron porque tenía temas como de convulsiones y todo tenía que ver con esta presión que sentía de tener que ser lo que sus papás querían que fuera y pues obviamente no querer, ¿no? No querer, entonces todo eso se lo guardaba, tenía mucho choque con su madre y era muy, muy pesado, ¿no? Entonces le dije, híjole, le pedí a los padres que se separaran, platiqué con el niño y me dijo, le dije, oye, ¿podemos hablar con tus padres? ¿Podemos hablar de quién eres con tus padres? Porque yo ya había dicho, ya había visto lo que estaba sucediendo, ¿no? Uh-huh. Y él me dio permiso. Platicamos y los padres tuvieron que pasar por su proceso, porque tuvieron que pasar por este proceso de entendimiento, de aceptación, etcétera, para que entonces ellos ya pudieran tener una buena relación con su hijo, aceptarlo, eliminando toda la expectativa y dejando que su hijo fuera quien él quiera ser, quien él quería ser, quien él no quería ser, sino quien él era. Claro, entonces en el punto que estábamos justo, ¿qué consecuencias trae? Tanto si es gay o en esta parte transexual o como sea, y que no lo aceptas. Hemos escuchado de casos que esa persona que se siente rechazada, no aceptada, no tiene el amor de los padres, pues la base principal que uno tiene, que debe ser ahora sí que lo más seguro, el punto clave seguro de ti, que es la familia. Hemos escuchado casos de gente que hasta se quita la vida. Sí, hay personas que pues empieza a demostrar comportamientos destructivos, se aíslan, hay depresión, hay ansiedad, hay mucho enojo, hay rechazo. Y como yo, que pude haber muerto en ese accidente, o hubiera podido haber terminado como una persona, como un adicto. Es que imagínate, Gilberto, sí, claro, me imagino que tú, en tu caso también te pasó, decías, bueno, a ver, si no me acepta mi mamá, si está diciendo que prefiere mejor un hijo muerto a un hijo gay, si mi papá se refiere así de las personas homosexuales y si la familia y si no sé qué, y me están viendo y tengo acciones y les doy señales, no me quieren, no me aceptan, pues menos los demás, ¿no? Exacto. ¿Para qué estoy aquí? Tiene todo el sentido. Exacto. Y hay muchos casos en donde, pues al enterarse, los corren de sus casas, ¿no? Pierden el apoyo de la familia, o las mismas personas deciden irse por no confrontar a la familia, al ver que no son aceptados. Y yo creo que pues estamos hablando de perder el máximo apoyo que uno puede tener en su vida. Puedes buscarlo por otros lados y hay personas que buscan y encuentran a otras personas que los apoyan, ¿no? Otras familias, como dicen, las familias que uno escoge. Uh-huh. Pero siempre va a estar la carencia de tus padres. Siempre va a estar la carencia de las personas que son lo más importante para ti. Y ese amor, el sentirte en amor, en convivencia, de puro amor con tus padres, de aceptación y de respeto, es lo más importante que uno puede sentir para realmente poder valorarse y sentirse libres. Valorarse, también confiar en ti mismo, tener esa seguridad, porque te puede hacer también perderla cuando no es de esa manera, ¿no? Exacto. Sí, si no tienes eso, pues obviamente hay síntomas que se ven en la terapia de personas de inseguridad, de falta de protección, de sobreresponsabilización, inclusive, que todo viene originado por la relación que tuvimos con nuestro padre o con nuestra madre. Las heridas, ¿no? Las heridas primarias, que son estas heridas de rechazo, de abandono, de humillación, de traición, que son heridas que uno viene cargando y que necesita sanar. Pero para sanarlas necesitamos tocarlas. Uno de los mensajes, se me vino a la mente ahorita, más contundentes también y más amorosos que comunicó, recordaremos el Papa Francisco, fue precisamente eso hacia los padres, que si los hijos llegaban a tener esta apertura de decirles que pertenecían a la comunidad o tal, era la aceptación, que no los desalojaran de su hogar y que se les recibiera con amor. Sí. La importancia de esto, del núcleo familiar. La importancia de sentirte parte de tu familia.
es lo más importante. Es lo más importante para un ser humano. ¿Sí? Yo creo que esa es la base. Y los papás, solamente vivir con el amor. Solamente vivir sabiendo que pues lo que ellos tienen es un hijo y que puede ser un gran maestro. Puede ser un gran maestro para enseñarles, para actualizarlos, para hablar con él y para saber que es su hijo, ¿no? Que es el mismo hijo que ellos tuvieron y que esperaron con tanto amor y que sigue estando ahí. Y que su esencia no está cambiando, sí. no se está yendo. Puede irse si no encuentra su aceptación. Y yo creo que el que un padre se prive de estar en la vida de su hijo, pues también es algo muy triste. Totalmente. El mensaje que les darías a los padres hoy que están escuchando también y que no se sienten perdidos, confundidos, abatidos también en un dolor, porque hemos tenido ya también invitados que dicen, pues que no sé, todavía me resisto, no sé cómo reaccionar, lo acepto, pero no, al mismo tiempo a él sí, pero entonces no con la demás gente, no quiero que se entere, pero son muchos miedos. Miedo a que le hagan bullying, miedo a que lo dañen, miedo a que lo maltraten, miedo a que no se sienta incluido. Son muchos miedos, duelo a la expectativa de yo quería que me dieran nietos, yo quería que, pero esa parte de repente de nosotros los padres también llega a ser un poco egoísta. Yo quería, pero ¿qué quiere él? ¿Qué le hace feliz a él, a ella? ¿No? Uh-huh. ¿Qué les dirías? Como hoy, sí, como terapeuta justamente y especializado en la comunidad, ¿no? Sí, pues que se den cuenta que se trata de su hijo, no de ellos, ¿no? La vida de su hijo es la vida de su hijo, no la vida de ellos. Él no está para cumplir o para satisfacer algo en la vida de los padres. Está para vivir y satisfacer lo que él necesite o lo que él o ella necesite, ¿no? Que estén abiertos, que puedan abrir su mente a buscar apoyo. ¿Sí? Hay muchas asociaciones, hay ahora con las redes sociales, hay grupos, con obtener terapia familiar también para poder entender lo que está sucediendo, pero básicamente es como abrirse a la posibilidad, ¿sí? También hay muchos libros que se pueden leer, pero principalmente tienen a su hijo, tienen a su hija, que simplemente es hablar, platicar y abrirse a esa posibilidad puede ser una gran salvación para ellos y para la familia. Y que están vivos, ¿no? Que están aquí. ¿Cómo podría un papá, una mamá tener esa mejor conexión, compenetración, comunión con su hijo después de reafirmarle, ¿no? Esta realidad? Uh-huh. Pues una comunicación abierta. Sí, como por ejemplo lo que me pasó a mí con mi papá. Las preguntas empezaron a salir, ¿no? Naturalmente. Natural, o sea, y es hablarlo, todo hablarlo. Siempre que si tienen una pregunta, no tengan miedo de preguntar. Siempre pregunten, busquen información, pero más que nada mantengan ese canal de comunicación abierto con su hijo. Denle ese respeto, denle esa confianza que a final de cuentas él está buscando también. Y al principio, Gilberto, te lo pregunto ya como mamá y que me lo digas tú como especialista en este término, en esta área, ¿no? O sea, es normal sentirte triste, no porque por falta de amor, no porque no quieras a tu hija, no porque no quieras a tu hijo, es normal sentirse, y no puedo decir decepcionada, porque no sé si también entra ese sentimiento, pero creo que a lo mejor triste un poco por las expectativas malamente, porque no sé hasta dónde tenga que llegar la expectativa que uno se hace con un hijo, por lo que sea, por la sociedad, por la religión, por las creencias, por la expectativa, por todo. Es normal sentirse triste, confundida, desorientada. Te abrazo, pero al mismo tiempo no puedo dormir y me la paso llorando todos los días. ¿Y cuánto tiempo dura eso? ¿Y qué me funciona? ¿Qué herramientas funcionan para llegar finalmente a esta aceptación en el amor? Claro, sí, es normal.
todo lo que puedan sentir es un proceso normal. Tienen que elaborar su duelo. Y no quiere decir que seas homofóbica. No, pero por la cultura, lo que hemos vivido, el año, ¿no? En el que vivimos. Inclusive, podemos pensar que nuestros hijos, si son de la comunidad, van a vivir, pues insultos, o van a vivir, bullying, o van a vivir, pues la vida, y esto ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que es muy difícil, es muy diferente ahorita que antes, pero al final de cuentas es el entender que no se trata de ti. No se trata de ti como padre, ¿no? Si uno se creó la expectativa, es normal que te puedas sentir triste, es normal que te puedas sentir en negación, que puedas sentir enojo contigo, culparte, ¿no? Por esto. Pero obviamente el que tú puedas atravesar y puedas llegar a este punto en el que realmente puedas aceptar que esto no se trata de ti, sino de la felicidad de tu hijo y que tu hijo te necesita, es lo más importante para que puedan sanar todos como familia en el amor. Esa sería una. Y herramientas como, no sé, terapia, ir a terapia. Ir a terapia es una buena herramienta. También hay grupos de terapia. De padres. De padres que pueden consultarse en muchos grupos en las redes sociales. ¿Te recuerdas algunos que podamos mencionar? Hay uno que es padres y Madres del Arcoíris. Se llama uno aquí en Monterrey. Perfecto. Digo, puede ser en cualquier parte del mundo, porque acuérdate que en YouTube nos ven. Exacto, pero es bien sencillo. O sea, te puedes meter al buscador de Google y Asociación de Padres con Hijos LGBT. Ok. Padres de la Diversidad. Hay uno también que se llama así, que es a nivel México. Y obviamente, pues, también el que puedan ellos estar abiertos a platicar con otras personas que han vivido experiencias similares. Creo que es como te puedes sentir más también en esa empatía, porque dices, ellos también tienen un hijo que es gay, entonces me puede entender perfecto mi sentimiento normal, no me va a ver como una mamá rara, como una mamá que no quiere a su hijo. Todos estos sentimientos tenemos que validarlos. Así es. Que son naturales. Son naturales, son normales para todos. Y para eso, pues esto trae también todo el aprendizaje que hemos tenido en nuestra vida, y es soltar, desaprender para aprender y darte cuenta que tu hijo es lo más valioso que tienes. Es lo mejor, que yo creo que no hay nada en la vida para quienes tenemos el privilegio y la bendición de ser papás, pues nada, lo que podamos mencionar, ¿no? Es tan importante, es tan valioso, y a veces somos tan incongruentes en eso, decimos sí, y ¿dónde está el tiempo que le dedicas? Sí, ¿y dónde está lo que compaginas con él? ¿Y dónde está el que estés ahí? Y este es el momento de estar ahí, porque cuando te abren tu corazón de esa manera y eres la persona en la que más confían, no cierres la puerta. Sería, yo creo que el error más grande, ¿no, Gilberto? Cerrar la puerta, sí. Cerrarte a conocer a tu hijo. Yo tengo el caso de una persona, de una mujer que no se cerró, pero que su hijo no buscó hablar, no buscó la aceptación de sus padres, y terminó su vida, se suicidó. Y esta persona que sufre mucho la pérdida, dice, yo lo primero que hubiera querido antes de perder a mi hijo era conocerlo. Si hubiera tenido esa probabilidad, lo hubiera escogido. Y son situaciones que ya no tienen. No, ya no hay, ya no tiene solución. Lo único en esta vida que no tiene solución es la muerte. Exacto. O sea, es decir, sus padres nunca supieron. No. Y esta persona decidió no decirlo, no enfrentarlo. Fíjate a qué grado puede llegar, y no podemos juzgar a nadie, pero la vulnerabilidad de un ser humano, pues también la fortaleza que tuvo o no tuvo, y hay muchos porqués y hay muchos factores que pueden estar ahí en medio para que haya tenido que tomar esta decisión. Y no es de gente débil, también es de gente que tiene mucho dolor. Tiene mucho dolor. No, en su corazón. Sí. Cuando tomas esta decisión dices, ya no quiero seguir sufriendo.
ya no quiero, esta vida no es vida. Claro. Y qué triste que los padres no se dieron cuenta. No lo vieron, no lo supieron. No queremos que pase esto con más papás. ¿Qué No hacemos? queremos. ¿Qué hacemos? Estar atentos. ¿Qué tenemos que hacer? Dinos. Estar atentos a sus hijos. Buscar una relación de confianza con sus hijos. Abrirse a sus hijos. ¿Sí? Siempre buscar comportamientos de aceptación, de apertura, de comunicación, de no soy el padre que todo lo sabe. No hay padres perfectos. No hay padres perfectos. Aparte nadie aprende a ser padre, ¿no? Uh-huh. A nadie le dan clases de cómo ser padre. Uh-huh. Es difícil ser padre. Es difícil ser papá porque obviamente no sabes lo que puedes causarle a tu hijo. Pero yo lo único que digo es apertura, ¿sabes? No soy la persona que lo sabe todo. Démosle también a nuestros hijos el valor de también que ellos nos pueden educar. Enseñar mucho. Mira, ahorita de verdad sí me tocaste esa fibra muy fuerte y yo misma al decirlo, ¿qué hacemos? No queremos más hijos así, no queremos perder más vidas y no nos damos cuenta y ya ve lo que pasó con este ejemplo que acabas de poner. De verdad se me apachurró feo el corazón porque dices, a ver, tengo hijos y no estoy exenta de que eso pase. Ninguna mamá que nos esté viendo, ningún papá, y no queremos eso. Entonces, gracias por ese mensaje. Algo más que tú quieras acotar, que quieras agregar a esta conversación que me parece muy poderosa porque hoy la vida ha cambiado y nos ha cambiado a todos y las nuevas generaciones están impulsando muy fuerte. Afortunadamente tienen mayor conocimiento, tienen muchas más herramientas también que nosotros, pero como padres no debemos ni podemos quedarnos atrás, rezagados y atorados en creencias que nos limitan a poderles dar esa apertura, esa confianza y ese amor, porque son los seres que más genuinamente y profundamente vamos a querer y son los que más queremos. Entonces no podemos llegar a cometer esos errores. ¿Algún mensaje que quieras acotar? Pues yo creo que lo principal es que estemos conscientes de que todos en esta vida somos libres, que todos en esta vida somos perfectos, que todos en esta vida tenemos un derecho a vivir y un derecho a ser quienes somos. Si nosotros podemos aceptarlo para nosotros mismos y para nuestros miembros de las familias, entonces abrámonos al amor de compartir y aprender, que todos somos diferentes, que todos tenemos algo que aprender siempre y estar abiertos a eso, a compartir y a vivir con este apoyo que para todos es tan importante el contar con el apoyo de tu familia. Lo más importante. Es lo más importante. Muchísimas gracias, Gilberto Cantú, psicoterapeuta desde la ciudad de Monterrey, especialista y bueno, obviamente con consultas a cualquier parte del mundo a través también ahora de Zoom, vía online también en cualquier parte. ¿Dónde te encontramos, Gilberto, en línea? En Instagram, principalmente en Instagram, es @gilbertocantú.terapeuta. Ahí me pueden contactar, estoy a sus órdenes y me encantaría, me encanta. Yo quisiera que todos pudiéramos tener el apoyo directamente de nuestra familia y que cuando alguien pudiera requerir el apoyo externo por parte de un terapeuta, me encanta hacerlo. Claro, y que acudan, porque solos a veces no podemos con muchas cosas, por ignorancia cometemos errores y hay gente que está especializada en este tema y sobre todo en este tema, además que mejor que alguien que lo vivió en carne propia, como fue tu caso, Gilberto, que fueron años los que pasaron y hasta tus 35 años, en aquel entonces, en aquella época, ¿no? Pudiste abrirte, tener esta apertura y esta confianza con tus padres y decirles ya en una etapa adulta, saben que yo soy gay y estoy muy orgulloso de serlo. Y hoy, finalmente, ya rumbo a los 60, dices tú ya, vivo en plenitud, vivo en libertad y la vida se vive muy distinto. Sí. No es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde para hacer lo que uno quiere y vivir la vida como es, en libertad. Totalmente. Gracias por tu confianza, por abrir el corazón, por ponerlo de ejemplo también, porque creo que esto nos ayuda también a conectar y a entender también como padres lo que siente una persona, lo que siente un individuo cuando quiere confesarle a sus padres esto y de repente no encuentra
ese corazón abierto, no encuentra esa mentalidad, no encuentra ese corazón y ese apoyo, y eso es muy importante. Así que te agradezco profundamente, con todo mi respeto y mi cariño, que hayas abierto tu corazón, que estés hoy aquí y que te hayas convertido en uno de los psicoterapeutas consentidos aquí en Nuevo León y para cualquier parte del mundo, para toda la gente de la comunidad LGBT y para los padres también de ellos, que hoy pueden recurrir a tu persona. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cora, por esta oportunidad. Gracias. Y principalmente a todos ustedes por lo más valioso que nos dan siempre, su atención en medio de tanto contenido. Yo los invito a que compartan este episodio. ¿Sabes de algún caso? ¿Sabes de alguien? La comadre, mi amiga, mi hermana. Yo sé que mi sobrino, pero tiene miedo, y es que el compadre es bien machista y es bien duro y no lo quiere escuchar. No esperemos a que esto tenga una fatal conclusión. Ya escuchamos uno de los casos con nuestro invitado especialista y la diferencia de cómo se vive una vez que ese hijo tiene esa apertura, y cómo se vive en libertad y en amor, en plenitud, y cómo puedes crecer y evolucionar una vez que tus padres, lo más valioso que tú tienes en tu vida, y tu familia te aceptan. Pasemos del miedo a la aceptación en el amor. Gracias por vernos, gracias por suscribirse al canal, por darle like, y sobre todo eso, activen su campanita, suscríbanse para que no se pierdan ninguno de nuestros invitados especiales cara a cara. Soy Coranelda González, recuerda que tú y yo tenemos una cita la siguiente semana, cara a cara.